Desde tiempos remotos, mitos y leyendas han creado una figura de oscura inmortalidad. Junto a Isabel Vampir y yo, Vlad Fausto, acompáñenos en esta aventura para conocer más sobre el vampirismo en la literatura y la cultura popular. Esto es... Sedientos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sedientos, un podcast en el que hablamos de vampiros y vampirismo, tanto en la literatura, en el cine, en la televisión y donde sea que los podamos encontrar. Mi nombre es Isabel y en esta velada, como en todas, estoy acompañada de Vlad Fausto. Muy buenas, Vlad. Muy buenas, Isabel, y muy buenas a todos los presentes y oyentes. Sean bienvenidos una vez más. En este episodio vamos a hablar de monstruos y románticos, es decir, de la versión monstruosa de los vampiros y la versión más actualizada, podríamos decir, y romántica de estos seres. Que lógicamente, si ya nos vienen escuchando hace algunos episodios, sabrán que yo tiendo a decantar más por el vampiro romántico que por el monstruoso. Y mi contraparte, es decir, Vlad, prefiere a la figura más clásica, tenebrosa y monstruosa de los vampiros. Efectivamente, esta noche vamos a presentarles una suerte de versus, una, no sé si competencia, pero sí un contraste, una manera de observar diferente de por qué la preferencia hacia uno y hacia otros. Así que nos vamos a dividir en bandos. Eso sí, ok. Quiero pros y contras de tus observaciones sobre ambos y también yo daré mis pros y mis contras. Insisto, no necesariamente vamos a llegar a algún tipo de conclusión, pero sí está entretenido contraponer estas imágenes o estas concepciones del vampiro, porque no es de extrañar que muchas veces las encontremos juntas dentro de las obras de ficción, que no sean elementos separados, sino que tengan tanto su versión humana como su versión monstruosa, aunque otras veces ya directamente sí la separan mucho y es una bestia más dentro del mundo del terror. A ver, yo creo que en mi caso el hecho de que prefiera el vampiro la figura romántica viene por el simple hecho de que siento que es lo que empecé consumiendo. Mi figura inicial o principal del vampiro no es exactamente un monstruo o una criatura, digamos, que realmente dé miedo, que dista mucho de lo que es humano, no, sino que creo que lo que más consumí en su momento, en mis inicios, fue un vampiro muy humanizado en cuanto a aspecto y que no tenía una transformación considerable, que no tenía mucho cambio que lo hiciera, digamos, repelente a mi manera de ver. Y además, no solamente dentro de su aspecto físico, sino que como personaje no siempre estaba representado como una figura bestia que era siempre el enemigo, no. Hubieron casos en los que estaba del lado de los buenos, quizá luchando par a par con los buenos, como por ejemplo en Buffy, que hay vampiros buenos. Y quizá yo creo que de ahí viene el hecho de que yo tenga esta preferencia. Y además de que soy una romántica empedernida y bueno, la idea de un vampiro, un ser inmortal con quien se pueda pasar todo el resto de tu vida de forma romántica, tener un compañero por tantos años, para mí tiene su atractivo. Mira, en estricto rigor yo no te voy a contradecir en ninguno de los puntos que tú has comentado, porque es cierto que a mí también me gusta el vampiro romántico. Sería un poco absurdo que no fuese así, porque también es el que más se presenta en la actualidad, el que más se consume o el más afamado. Es el con el que uno se puede identificar mucho más. Y también forma parte de los vampiros populares que más me gustan. Uno de mis vampiros preferidos es Lestat, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, no te puedo decir no los románticos,
porque sería absurdo, sería irme en contra de aquello de que en realidad sí me gusta. Ahora, también me gusta el stat porque es mucho más agresivo. Y yo creo que esa es una de las particularidades de por qué prefiero a los monstruosos. Además de que sí hay una cierta dualidad en cuanto a lo que es la apreciación de estos personajes. Debido a que yo en lo personal soy más de terror que de horror. No sé si en algún momento hemos hecho la diferencia. Terror es mucho... El terror se relaciona con lo que es el miedo, la incertidumbre, la incomodidad y cosas similares. Por eso existe el terror psicológico. Pero no hay horror psicológico. El horror es de bestias, de cosas externas que directamente causan daño. Mientras que el terror es mucho más interno. Entonces, yo tengo preferencia por el terror por sobre el horror, porque muchas veces no me gustan los monstruos, o no me gustan las bestias, o no me gustan estos como exageraciones feas, directamente, grotescas del horror. No soy fan del horror grotesco. Ok, en eso estamos 100% de acuerdo y también por ahí va el hecho de que prefiera el romántico versus el monstruoso. Ahora, ¿por qué sí defiendo a los vampiros monstruosos u ciertos tipos de monstruos? Porque dentro del margen de la ficción tiene coherencia el vampiro romántico. Tiene sentido querer mantener la humanidad, tiene sentido la metáfora. Desde esa perspectiva sí podríamos establecer mucho más a los monstruos con una visión de Frankenstein, por ejemplo, que es llevar algo al extremo o llevar algo externo de la humanidad para hacer una visualización de lo mal que está la humanidad, de cómo rechazan lo que es diferente, de cómo el monstruo tiene que vivir en sociedad y adaptarse en vez de que sea al revés, de por qué los vampiros terminan odiando a la humanidad a veces, o siendo mucho más sanguinarios directamente porque se sienten ajenos a la normalidad a la cual antes pertenecían. Entonces, sí es una visión muy trágica del personaje, y para eso necesitas mantener una humanidad, para que haya una identificación, para que te duela su dolor, para que su rechazo lo sientas en ti mismo. Pero, dentro del margen de la realidad, tiene más coherencia el monstruo. Por el hecho de que es, el vampiro en su naturaleza está un poco el hacerle daño a los seres vivos porque requieren, como ya hemos hablado 1.000 millones de veces ya, requieren de sangre y para nosotros, tanto para el humano como para el vampiro, la sangre es esencial. Y efectivamente los vampiros necesitan alimentarse de algo que para nosotros es tan crucial como para ellos. La diferencia está en que a nosotros perder eso nos hace daño. Ahora, igual va mucho más direccionado a lo siguiente. Yo que me dedico a generar obras de fantasía, por ejemplo, sí está muy emparentado el que tú tienes que entender cómo funciona el mundo y cómo responde a la atmósfera y a las necesidades la criatura o el personaje dentro de sus facultades como específicas de su contexto. Me explico. Si en tu mundo hay tormentas todo el tiempo, la naturaleza se va a adaptar a esas condiciones climáticas. No puedes tener plantas que sean de poca agua porque se van a podrir, se van a morir. Entonces todas las plantas van a ser adaptadas a un contexto de tormenta constante y abundante agua. Y su imagen, sus colores y sus incluso sabores se van a corresponder con ese contexto atmosférico. ¿Ya? Ahora llévalo a los seres, a los animales. También van a responder a ese contexto ambiental. Entonces, si el vampiro es un organismo muerto, es un organismo que no puede ver el sol
un organismo que se alimenta solamente de algo líquido, su cuerpo se va a modificar para poder adaptarse a esas condiciones de vida. Tiene ¿De coherencia acuerdo? que sea tremendamente pálido, que tenga colmillos porque necesita alimentarse de cierta forma y los caninos y las garras son propias del carroñero. Sus ojos deberían ser negros completamente porque no ve la luz, entonces las pupilas se dilatan, se amplían para poder ver en la oscuridad. ¿Me entiendes? Hay muchos factores contextuales a su atmósfera que harían una mutación en el cuerpo. Por eso te digo que Ok, creo dentro que de la entiendo. ficción, el vampiro romántico tiene coherencia, porque la ficción alude a una representación de problemas sociales, de problemas propios, de problemas internos, sobre todo el gótico romántico. Pero Ujú. dentro del mundo real tiene más coherencia la existencia del vampiro monstruoso, porque se vuelve una mutación del ser humano. Y además también quizá por el hecho de que, como mencioné, es un ser que para subsistir necesita hacernos daños a nosotros y por ende todo lo que a nosotros nos haga daño lo vemos como algo negativo. Y en este caso un monstruo lógicamente es algo, una figura negativa. Algo que tiene que ser básicamente eliminado para que nosotros podamos seguir viviendo. Ujú. Ok, ok, me gusta cómo lo planteaste. Y las características que se le ha dado al vampiro por el hecho del, digamos, el ecosistema en el que se ve, Ujú. cómo se tiene que adaptar, claro, tiene total y absoluto sentido. Por ejemplo, el asunto del sol y la palidez, obviamente, es lógico. Yo te pregunto en ese caso dos cosas. Primero, ¿cómo vas a percibir de ahora en adelante la idea del monstruo teniendo eso en mente? Y, volviendo al romántico, ¿tienes alguno característico o alguno que tú consideres que lo representa en su totalidad? O incluso, no sé, tus 5 preferidos al romántico y algún monstruoso que sí te agrade. Mm, a ver, me lo estás poniendo un poco complicado porque no sé si me da para 5 Pero favoritos. me refiero a un punteo. Sí, puede ser. A ver, yo creo que mi visión se va a mantener bastante similar. Creo que igual es necesario, de hecho, tener ambos para poder ilustrar lo que mencionabas de la dualidad también. Básicamente para tener uno bueno o malo necesitas tener lo opuesto. Claro. Entonces necesitamos que exista el monstruo igual para diferenciarlo del romántico, el que no digo que sea un héroe, pero que está, como mencioné antes, del lado de los chicos buenos, que se sacrifica también por la humanidad, que no es egoísta, no ve solamente su propio bienestar. Así que creo que tienen que existir ambos. No sé si dentro de la misma, digamos, ya sea película, dentro del mismo libro, ¿no? Pero creo que necesitamos ver ambos bandos, siempre. Ujú. Y en cuanto a favoritos o que pueda destacar de los románticos, yo sé que mis respuestas van a sonar muy básicas, estoy 100% consciente de eso, pero bueno, gustos son gustos, estos son los que a mí de verdad que me encantan. Tenemos, yo creo que tengo que ponerlo en primer lugar, me parece que se lo merece, a Damon Salvatore de The Vampire Diaries. Ok. Él, la verdad a mí me encanta por más de un motivo su personaje. Además de que eligieron un actor con una muy buena presencia. Está muy bien interpretado. Indiscutiblemente. Sí, a ver, tenemos a este actor, Ian Somerhalder, que para el personaje de un vampiro creo que calza muy bien porque su imagen... A ver, digámoslo las cosas como son. Yo encuentro que es un actor muy pero muy guapo, muy atractivo. Es bastante varonil, tiene unos ojos celestes muy intensos. Y con lo que es la imagen de un vampiro creo que él calzaba a la perfección.
cómo interpreta su personaje, me parece que también está muy pero muy bien hecho. Tiene este sentido del humor negro, él usa el sarcasmo, es muy intenso en su sentir, en sus emociones, es también bastante impulsivo, muy irresponsable a veces. Tiene una evolución como personaje, pero mantiene esa esencia de ser impulsivo la mayoría de las veces. Él también, dentro de su personaje, y por cómo son los vampiros en el universo de Vampire Diaries, presenta un poco esa dualidad del, digamos, del vampiro monstruo y el romántico, porque si bien él es mega romántico, él como personaje yo lo encuentro muy romántico. Primero que está enamoradísimo y obsesionado con Catherine, después con Elena. Es muy romántico para mí, él como personaje. Pero también es de estos vampiros que acepta su lado vampiro, acepta su lado bestia, monstruoso, y él se alimenta como gusta a diestra y siniestra, sin muchos escrúpulos. Así que yo encuentro que su personaje es redondo, fabuloso por donde se lo mire. Tanto el personaje como tal y su interpretación, digamos, la vida que le dio el actor al personaje. Porque era la primera vez que se veía una adaptación de este personaje que está basado en libros que no he leído y dicen que son muy malos, pero bueno. Sí. De hecho, comentar, punto a favor de Daemon, es que es el único personaje que me dio el ánimo para terminar la primera temporada y ver parte de la segunda. Porque en lo personal no es una serie que me haya gustado, pero el personaje sí estaba muy bien ejecutado, muy bien planteado. Y como tú bien comentas, la imagen que presenta es muy coherente con el estilo. Incluso más que Sí, Stefan. creo que sí. Lo que pasa es que Stefan es el vampiro melancólico. Sí, pero tiene más coherencia Louis como melancólico que Stefan. Porque a mí me da la sensación de que mientras que... estoy hablando solamente primera y mitad de la segunda temporada, ¿ok? Mientras que Stefan se mantiene más humano, tú solamente le diste poderes a un niño. Mientras que Daemon sí da la imagen de un vampiro, ¿sabes? Porque al principio yo no veo mucha humanidad en Daemon, sino que desde las primeras apariciones es un vampiro y su esencia es vampírica, mientras que Stefan se vende como humano. Cierto, es sí. un humano con poderes. Ese es el contraste. Entonces destaca más Daemon dentro de esa idea. Por supuesto, sí. Siguiendo en este universo de estos vampiros puntualmente que creó, no sé si darle la autoría que corresponde a su autora, la original, la que inventó los libros, o a la serie, pero bueno, siguiendo en este universo de personajes, uno u otro de mis vampiros favoritos que está bien ahí en el limbo con lo de monstruo y romántico es Klaus Mikaelson, que es uno de los villanos en The Vampire Diaries y después tiene su propia serie, su spin-off, en el que él es uno de los protagonistas y ahí se muestra como un personaje tremendamente gris, siempre tirando más a villano que a héroe, pero insisto, es muy pero muy muy gris. Y al fin y al cabo uno igual se termina encariñando con su personaje porque es lo que quisieron hacer. Es difícil evitar sentir pena y de todo por ese personaje. A mí me parece genial porque, a ver, en The Vampire Diaries, que es donde se introduce, aparece como villano al 100%, también muy pero muy despiadado, muy egoísta, pero como es en este universo, tienen una imagen casi 100% humana. No pasan por una transformación considerable, digamos. Lo que más modificaron físicamente de lo que es humano a vampiro son los ojos. Les ponen ojos de distintos colores y también como que les resaltan las venas alrededor de los ojos. Mucho más cambio no tienen. Bueno, obviamente les crecen los colmillos porque ¿cómo van a clavar los dientes? Pero es como que eso es todo. Uh-huh. Tienen sus habilidades con las que pueden caminar o correr muy rápido,
que tienen el oído agudizado. Tienen sus características, obviamente, en cuanto a lo que son los poderes, pero de imagen son muy humanos. Entonces no causan rechazo, en lo más mínimo. Y bueno, este personaje de Klaus, como dije, es muy gris, demasiado gris. En un principio es un villano hecho y derecho, pero después uno lo va entendiendo, uno va viendo sus matices, aprende más acerca de su pasado, qué lo llevó a ser tan cruel y despiadado como lo es. Tiene daddy issues, básicamente, y eso lo llevó a ser como es en parte. Y no solamente eso, sino que a lo largo de su muy pero muy larga existencia como vampiro, porque es uno de los originales, es decir, uno de los primeros vampiros en la historia dentro de este universo, ha visto y vivido muchas cosas, lo han traicionado, entonces todo eso se le acumula a él para justificar y ser malo, un villano. Pero insisto, de cómo le hicieron su personaje, a mí me parece genial porque te dan toda la información para justificar que él sea como es, que es netamente malo, pero después viendo toda su otra faceta y todas las otras cosas que empieza a hacer en su serie propia, no en The Vampire Diaries, sino en su spin-off que es The Originals, ahí lo enriquecen aún más todavía. Me parece, insisto, un muy buen personaje. Empieza como villano y después tiene un cierto vuelco, nunca 100% bueno, porque está en su naturaleza vampírica y un poco más que vampírica porque tiene otras cualidades. Está en su naturaleza básicamente matar y querer ser superior a los demás, que le tengan miedo. Pero como personaje a mí me parece fantástico. Y también obvio que tiene su faceta romántica porque él va destrozando por un montón a lo largo de la serie, pero tiene sus intereses románticos, más de uno, y él siente también con mucha intensidad. Parece que es una característica propia del vampiro, cuando se enamora, sentir un nivel de enamoramiento y pasión tremendos, y bueno, él también lo experimenta. Así que está bien el contraste ahí, tiene la dualidad que mencionábamos, así que bueno, eso es uno de mis vampiros favoritos, definitivamente. Quizá para alternar y que no hable tanto yo, porque me queda uno o dos personajes más de los que podría hablar, pero decime vos, ¿cuáles tenés como favoritos dentro de la ficción? Dentro de los románticos, y en este caso, algo que no aclaramos al principio, pero que asumo que nosotros lo tomamos como obvio, es que hay una doble lectura a la palabra romántico dentro del contexto, que puede ser tanto a lo que alude al romanticismo amoroso, a relaciones humanas amorosas, como al romanticismo propio de la línea gótica, que alude a la idea de el existencialismo o de las emociones y la apreciación de la vida por parte del individuo. Es más como un análisis interno de los sentimientos, no solamente amorosos. Por eso hablamos de monstruosos y de románticos. ¿De acuerdo? Uno que pierde su humanidad y el otro que no. Y dentro de los románticos, yo sí, me gusta mucho Lestat. De hecho, creo que por la misma razón me gustó Daemon, porque sí hay mucha influencia de lo que es Lestat en Daemon. Y me gusta por músico también, no voy a mentir. Me gusta por rockstar, me gusta por diva, por decirlo de alguna manera. Ok. Me gusta porque también tiene una concepción artística muy peculiar, porque también es un personaje muy profundo, porque responde mucho a cosas de su época, e incluso tiene esta discusión interna de que él no es responsable de ser como es, sino que otros lo hicieron como es. Lo que más le recrimina a Louis cuando Louis le exige respuestas es ¿por qué yo debería tener esas respuestas? ¿Me entiendes? Yo tampoco decidí esto. Entonces, no me vengas a exigir nada. Y otro quizás que me gusta bastante es Acacia o Acacia,
que es la reina de todos los condenados, la primera vampiro, que también pertenece al mundo de crónicas vampíricas escrito por Anne Rice, ¿de acuerdo? Pero porque sí es mucho más salvaje y porque, no lo puedo negar, tengo una obsesión ¿cómo se dice? Inconmensurable por el antiguo Egipto. Entonces me parece una maravilla el personaje, cómo está construido y sobre todo el factor como de, no sé si emperatriz o faraona, pero muy asociado al antiguo Egipto, a la cultura. Y también porque ambos tienen una justificación del origen del vampiro muy peculiar, asociado a brujas y otras cosas, que eso sería mucho caer en spoilers, y en partes de los libros que aún no llego, así que no voy a profundizar en esos detalles. Pero claro, están bien justificados, están bien armados, son bastante profundos, y en este caso también son propios de una misma saga, así que mantenemos la línea de lo que bien tú estabas comentando. Siéntase libre de proceder con los siguientes dos y yo añadiré dos. Ok, los siguientes dos son del mismo universo también. O sea, no me refiero del universo de Vampire Diaries, sino que estos dos personajes, estos dos vampiros que tanto me gustan, son de la misma serie. Y es obviamente, o bueno, obvio para mí, no los va a sorprender escuchar esto, pero estoy haciendo alusión a Buffy la Casa de Vampiros. Y dentro de este universo tan divertido y maravilloso para mí, me refiero a los vampiros Ángel y Spike. Yo esta serie la vi completa una sola vez. Y en ese momento, obviamente, elegí un bando. Inicialmente elegí el bando como preferido, el vampiro Ángel, que es el interés romántico más grande, digamos, que tiene Buffy a lo largo de la serie. Y después, ya llegando al final, cuando la estaba terminando de ver, me decanté por Team Spike. Y hay un motivo para ello. Arrancando con Ángel, él es también este vampiro melancólico. Él sufre un poco, bastante en realidad, por su existencia. Él sabe que hizo mucho mal durante varios años, que causó mucho daño, causó muchos estragos, destruyó familias, hizo todo lo que un vampiro malo hace, ¿verdad? Y está arrepentido, él quiere ser otro tipo de ser, él quiere ser un vampiro en realidad que ayude, que aporte, que haga algo bueno. Una vez que, digamos, él recupera su alma, gran spoiler, ¿no? Él es un vampiro con alma, a diferencia de los otros que simplemente son demonios que no tienen alma. Pero bueno, él la tiene por digamos, una maldición. Él recupera su alma y todo lo que hace le pesa. Por ende, él cuando conoce o se cruza en el camino de Buffy, él quiere ayudar, él quiere aportar, él quiere ser un vampiro bueno. Quiere aprovechar su conocimiento, sus habilidades para aportar y hacer el bien. Y la verdad que yo lo encuentro, digamos, un tanto honorable, porque teniendo la posibilidad de vivir una existencia llena de solo diversión, digamos, de vivir despreocupado, de hacer lo que quiera, darse todos los gustos posibles dentro de lo que es una existencia vampírica, él decide actuar bien. Él decide unirse a este grupo, a cazar otros vampiros, luchar contra el mal, y me gusta bastante. Luego en la serie vemos también ciertas dificultades que él atraviesa, porque vuelve a perder su alma, vuelve a ser malo, todo un temilla ahí, pero en general es un personaje bueno que busca hacer el bien y tiene su lado hiper mega romántico, porque él se enamora de Buffy. El asunto de la diferencia de edad lo vamos a obviar totalmente, no vamos a entrar en ese detalle porque creo que no es el punto, no hace falta, así que olvidémoslo. Pero bueno, la historia de amor de ellos yo la encuentro demasiado bonita y es una de esas trágicas, porque en realidad ellos no logran estar juntos, digamos, no para siempre, pero
no logran, no tienen un final feliz ellos como pareja, eso es lo que quiero decir. Y yo creo, no he visto el spin-off de Ángel que hay, vi capítulos sueltos en algún momento de mi vida, pero no vi la serie completa, así que no puedo decir. Solamente me imagino que él quedó enamorado por siempre de Buffy. Quiero creer que así fue, porque la romántica en mí lo necesita. Pero bueno, ese es uno de mis otros vampiros favoritos. Y como mencioné, también está Spike, que Spike arranca como villano, como vampiro malo, que también él hace la suya sin respeto por la vida humana, pero después se cruza en el camino de Buffy y a partir de ahí, incluso antes de pasarse al bando de los buenos, digamos, él no es el vampiro que busca la destrucción de la humanidad, él simplemente quiere hacer la suya, él quiere pasarlo bien él, en compañía de su vampira, en ese momento que era su amada Drusilla. Drusilla no es una favorita, pero es una villana muy, muy buena que me divierte mucho. Qué nombre tan peculiar. Pero bueno, retomando a Spike, él tiene un arco como personaje genial también, porque además de que todo lo que aporta la serie es, como personaje, él solo me gusta. Como les decía, él arranca como villano, después así como personaje gris, hasta que termina siendo básicamente el héroe, el que salva el día, el que salva todo. Y no sé, para mí ver todos esos cambios que atraviesa y lo constante de su amor por Buffy, cómo la quiere, cómo la ama, de hecho, y la acepta tal cual como es, él le da su hombro en momentos indicados, me parece un personaje fabuloso, la verdad. Los que todavía no ven Buffy, que me imagino que todavía queda gente que no la ha visto, Vlad presente, qué terrible, qué vergüenza. Yo creo que quien empieza la serie siendo Team Ángel, muy probablemente cuando la serie termine va a ser Team Spike. Okay. Que de verdad que se gana el corazón de los televidentes ese personaje. Así que bueno, esos serían mis 4 favoritos. Coincidentemente, 2 están en una misma serie y otros 2 casi en las mismas series. Así que, ¿qué les puedo decir? Vean The Vampire Diaries, vean The Originals y vean Buffy, para que puedan captar todo lo que he estado mencionando. Si es que les interesa, por supuesto. Ok. Mira, he estado pensando mientras estabas hablando también qué otro vampiro romántico podría mencionar. Pero creo que no muchos, o no que tenga presentes ahora, o directamente para no repetirme. Porque, por ejemplo, sí me gustan los vampiros de Only Lovers Left Alive, que ya lo comentamos en el episodio anterior de Vampiros en el Cine. Adam e Evie, me gustan mucho sus poderes, me gustan mucho sus apreciaciones, como que me parece la manera natural en la cual uno se transformaría ideológicamente al tener la inmortalidad. Entonces los quiero destacar y mencionar porque no dejan de ser dentro de mis personajes preferidos vampíricos, pero sí voy a pasar a los monstruos. Así que, con permiso, voy a destacar a 2 que también es muy puntual en un asunto de descripción, porque no terminé de profundizar y necesito terminar Penny Dreadful. Ok. Porque, para los que no tengan contexto, un resumen rápido y un contexto histórico. Antiguamente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de época victoriana, si no me equivoco, y si no, inicios de 1922 o pasando en 1800 y algo, 1880 quizás. Es entre victoriana y eduardiana, está ahí al borde. Ok, durante esa época realmente existían los Penny Dreadful. Penny Dreadful eran historias que tú comprabas por un peñique, que principalmente eran historias de terror. Era como tú ibas a, no sé, el negocio de tu esquina y comprabas tu revista de historias de terror. Básicamente era eso. Ok. Esta serie toma esa idea, por eso el título, y mezcla todos los monstruos clásicos
del gótico, del horror y etcétera. Aparece Drácula, aparece Dorian Gray, aparece Frankenstein, está Van Helsing, están todos los personajes entremezclados, ¿de acuerdo? Es maravilla de concepto para serie. El detalle recae en que el vampiro que causa como el conflicto principal de la primera temporada era un vampiro monstruoso, un vampiro tipo Drácula pero más llevado a Nosferatus. Y cuando lo matan, que esto pasa durante los primeros capítulos, no es un gran spoiler, matan uno de estos vampiros, asumiendo que hay otro más grande o más antiguo o más fuerte. El doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein, lo analiza, lo abre y dentro de su cuerpo es una momia egipcia. El vampiro nuevamente tiene un origen egipcio, asociado a la brujería y asociado a los seres que conquistaron, por decirlo así, la muerte y el más allá, que tiene mucho que ver con la religión egipcia, en donde tú tenías el viaje a los inframundos y la eternidad de tu alma, en donde sí se consideraba, en este caso particular, la reencarnación, y se entiende que la versión monstruosa es esa reencarnación, o que son momias muy antiguas y seres antiguos que nunca murieron o que tienen esta inmortalidad monstruosa. Entonces, físicamente y contextualmente me parece muy atractivo ese tipo de vampiro que presentan en la serie. Además de que la zona en la cual le encuentran es una habitación subterránea llena de cadáveres y todo así, pero es una madriguera de un carroñero. Ok. Ahora que mencionas Penny Dreadful, me recordás que la tengo pendiente hace muchos, pero muchos años. No sé si lo que estás describiendo transcurre durante la primera temporada o más adelante. No, primera temporada, es como el primer y segundo capítulo. Por eso digo que no es tanto spoiler porque pasa al principio. Ya que el vampiro principal no es este que capturan, sino que este es como uno menor o uno que estaba acechando cerca. Okay. Conectado a este asunto de madriguera, a este asunto de monstruoso y a este asunto de seres mucho más terroríficos, coloco encima lo que viene a ser el vampiro de Drácula Untold, o la historia jamás contada, que es un vampiro que vive en la montaña del colmillo, que está en un lugar específico como maldito y que también físicamente responde a su contexto. Él acecha y asesina gente, sobre todo los que se van a buscar refugio a esta montaña y se meten en la cueva, y los devora y tritura los huesos, y sus uñas son muy largas y toda su piel es azulina y muy pálida y los dientes muy alargados. Entonces pasa a ser un monstruo de, como digo, de cueva. Y la manera en la cual él visualiza las cosas es la misma manera en la cual visualizan los murciélagos. Es por el rebote del sonido. Como cuando tienen estas lecturas tipo... ¿Cómo se llama lo que tienen los submarinos? Entiendo lo que estás haciendo, Lucien, pero desconozco el nombre. Sí, yo tampoco sé el nombre, pero esto que tienen los submarinos de que identifican lo que está más adelante. Ok, él tiene esa visualización porque como que el sonido se proyecta y él ve las ondas de sonido chocando en las cosas, ¿me entiendes? Y parte de esos poderes luego se los da a Vlad Tepes, que viene a ser el protagonista y que pasa a ser Drácula. Además de que un elemento de poderes que me gustó mucho es esta desintegración del cuerpo a murciélagos. Ok. Tienes muchos elementos muy curiosos del vampiro que se conectan. Y en ambos casos, tanto el de Penny Dreadful como el de Untold, también tienes la conexión de que son vampiros que se originan por maldiciones, por conjuros, por algo más sobrenatural que solamente el hecho de haber bebido sangre.
Porque el de Untold establece las reglas de que yo le sirvo a la oscuridad. Y si tú me quieres reemplazar, yo te dejo, pero ahora tú eres el sirviente de la oscuridad. Por eso me resultaba tan entretenido en algún momento, y que esto lo hemos conversado antes, jugar la idea de Fausto vampírico, porque Fausto hace un pacto con el diablo y se hace inmortal. Entonces tiene mucha coherencia con el personaje vampiro. Responde a lo mismo. A ver, si bien nos queda clarísimo que el asunto de los vampiros en lo que es televisión y cine viene directamente de lo que se escribió, es decir, de la literatura, tengo un comentario, una observación para hacer de lo que noté en lo que hemos estado conversando recientemente, o sea, ahora en este episodio, y es que tanto vos y yo mencionamos o destacamos estos vampiros que nos han gustado de películas y series y no de la literatura. No sé, yo lo que creo razonar ahora en este momento es que quizá nuestros favoritos los encontramos en cine o televisión, porque es algo quizá que nos da más material aún, o nos deja visualizarlo y experimentarlo de una forma distinta que cuando es a través de la literatura. En el caso mío, como son de series, son personajes que pude ver mucho, que tuvieron evolución, que tuvieron crecimiento. Entonces uno siente que los conoce bien y puede realmente decir, sí, este personaje me gusta por tal y tales motivos, que bueno, pueden ser varios. No sé si es porque no lo has mencionado aún o no, pero a ver, mencionaste Louis y Lestat, que son del mundo de Entrevista con el vampiro, todo este mundo de vampírico que creó Anne Rice. Ahí tenemos una base literaria, pero no sé si es porque te gustan del libro o de adaptación. Del libro más que de la adaptación, a pesar de que sí me gusta mucho la adaptación. De hecho, Okay, La Reina de Todos los Condenados, la primera hora y media es bastante buena. Y mira, ahí tienes un vampiro romántico que me gusta y que quizás no lo tengo muy fresco porque no he leído más contexto en los libros de él, que es el pintor, el que convierte a Lestat. ¿Cómo se llamaba? Marius, creo que era. ¿Marius? Ya. Marius es pintor, hace cuadros y hace retratos muchas veces. Y lo descubren como vampiro porque se ha autorretratado algunas veces en estos cuadros, y tienes cuadros de diferentes épocas con el retrato de la misma persona, y que son cuadros que pintó la misma persona. Eso me parece muy entretenido como concepto dentro del vampirismo y como concepto dentro del personaje. Sí sería un vampiro que destacaría, pero que me gusta por su adaptación, ya que, insisto, su parte del libro no la he leído del todo, ya que en lo que fue el Lestat del vampiro llegué más o menos a la mitad del libro. No lo he acabado. Pero me gusta más el Lestat del libro que de la película. Ok, buena aclaración. Yo no he mencionado, y creo que por un tema de extensión ya del episodio no voy a mencionar muchos más, pero claro, yo me di cuenta, como decía, que más me gustan los vampiros que he visto de televisión y cine que los de libro, porque si bien yo he leído mi buena dosis de libros de vampiros, hay muchísimos que me han parecido desastrosos, que no los recomiendo. Por ende, lo que puedo rescatar dentro de la literatura, ya sea por gusto propio o para recomendar, es muy poquito. Y siento que siento que está muy limitado la cantidad de buenos vampiros literarios. Mira, quizás no, pero sí sucede lo siguiente. Son pocos los autores que le dedican más de una página o más de un párrafo a describir físicamente al vampiro. Entonces, uno puede generar la división de este es monstruo, este es romántico, este se destaca más en imagen que este, por medio de cine que por medio de literatura, porque en la literatura lo que más te queda es su comportamiento por sobre su imagen.
Por ejemplo, un libro que ambos leímos, La Sed. Yo no recuerdo cómo era físicamente ella como vampiro, pero sí es un vampiro que me gusta mucho. Ahora, no te lo puedo poner en categoría de monstruo ni romántico, porque no recuerdo bien si hay una fusión, si en algún momento tira más a monstruoso o más a persona. No lo recuerdo. Pero sí era muy Entiendo. agresiva en actitud. Entonces, en Sí. comportamiento es más monstruoso. En imagen no recuerdo la descripción. Mira, yo no la recuerdo con exactitud. Estamos hablando del libro La Sed de Marina Yusuk. La vampira ahí, por lo que yo recuerdo, que tampoco es al 100% de nivel de detalle, de aspecto era muy humana. Claro. Pero tampoco tienes muy presente cuál era el tamaño de sus colmillos, qué le pasaba a sus ojos, si tenía o no tenía garras cuando se transformaba. No. Como que no lo tienes muy consciente. Y es porque el autor se dedicó más a ponerte su comportamiento y su actitud y su contexto, o lo que sucedía, por sobre cómo se veía físicamente. Bueno, va también por el hecho de que uno está leyendo y no viendo, entonces no te queda Claro. la imagen física grabada en tu cabeza. Además que cuando uno lee algo, le da un poco su toque quizá a los personajes. Sí. De hecho, Claro. hay dos juegos dentro de la literatura. Cuando tú creas una obra tienes dos opciones. O desde el principio describes físicamente o nunca lo describes físicamente para que la persona lo llene con lo que quiera. Por eso está el juego de que tú puedes identificarte mucho más con ciertos personajes, porque lo llenas con tu propia imagen. Entonces, sí está difícil hacer esa distinción o tenerlos más presentes. Porque, insisto, la vampiro de La Sed me parece genial. Pero no tengo su imagen tan presente como para acordarme mientras estamos hablando. Me pasa lo mismo con, por ejemplo, tú que eres muy fan de Monstra. Monstra, yo conozco solo la portada. Y asumo que ese vampiro está muy emparentado al estilo visual de Vampire Diaries, porque también tiene las cuencas oscuras con las venas, pero es solamente la imagen de la portada, ¿sabes? Curioso que menciones eso de Monstra, porque, bueno, para los que están escuchando y no conocen, Monstra es un libro de terror, romance, paranormal, juvenil, de la autora Natalia Contreras o N.L.A. Contreras. Y si bien el título del libro es Monstra, y Vlad la identifica a ella como vampira, no es una vampira, es un ser que quizá comparte algunas características con los vampiros por precisamente eso que él notó en la portada de los ojos negros con las cuencas bien oscurecidas, pero no lo es. Entonces, Son otros seres, otras criaturas. claro, ahí tienes juegos del asunto de cómo lo percibes, pero insisto, tiene que ver con el nivel de descripción o el nivel de importancia que tenga para la historia. Un ejemplo claro y que a mí me ocurre. Yo estoy escribiendo la segunda parte del origen de las diosas, en donde tengo un personaje que está enfermo, que tuvo un contexto que atacó su cuerpo. Entonces, hay muchos episodios o muchos capítulos en los cuales yo sí o sí me preocupo de que tú te acuerdes cómo se ve físicamente y que esa apariencia física importe en la historia. Que es lo mismo que pasa en Frankenstein. En Frankenstein, en todos los capítulos, te muestra y te describe su físico porque es la razón por la cual es rechazado. Es relevante para la historia. Pero si no lo es, pasa a segundo plano. Por ejemplo, ¿cómo son los vampiros dentro de Vampire, de Carolina Andújar? Tienen una apariencia igual bastante humana. Es impresionante lo que me gustó de ese libro, Vampire de Carolina Andújar, y no recuerdo tampoco con sumo detalle porque, claro, eso es lo que pasa. Uno lo está leyendo y se queda más con las acciones que con la imagen o la apariencia física de los personajes. Por eso hay mucha gente que prefiere o les gusta mucho consumir fanarts, porque les cuesta imaginarse a los personajes y necesitan una referencia visual. Lo entiendo totalmente, porque de hecho cuando yo estoy leyendo a mí me encanta tener en mi cabeza una visualización relativamente clara de los personajes, y por ende si me hacen fanart o me hacen un cast imaginario,
Yo fascinada porque eso me ayuda mucho mejor a visualizar a los personajes y recordarlos de paso. Personalmente, fuera de este rango o de este punteo que ya realizamos, o como de las características propias de cada uno de los personajes, no tengo mucho más que comentar o no tengo muchos más favoritos o como memorables. Yo tengo dos, ya que saqué yo a colación el asunto de los libros, puedo mencionar dos, pero el problema está en que siento que me repito con cada vez que hablo de libros de vampiros. Entonces, no sé si mencionar. Pero adelante, sí, la idea es como tener una noción general de personajes. Si tuvieras que hacerte una lista, esta sería esa lista. Lo bueno es que son mujeres, o sea, son vampiras, porque hasta el momento solamente hablé de 4 vampiros hombres. Claro, sobre todo referenciales para otras cosas. A mí me pasa, por ejemplo, que te podría hablar de los vampiros que construyo. Yo te podría meter más vampiros, te podría comentar más vampiros, pero seguramente o están mal interpretados como vampiros o son vampiros míos y no sirven como ejemplo, porque responden a algo que yo modifiqué para que se adecúen al estilo que me gusta. ¿Sabes? Independiente de que sean públicos. Amy and Valerie ya es un libro público y la gente le puede gustar o no, pero... O sea, dentro de una antología. Claro, pero son mis vampiros, entonces sí o sí me van a gustar. Porque yo los construí en base a lo que para mí son los parámetros adecuados de la imagen de un vampiro. Qué curioso que pensaras que Monstrua era de vampiros. Sí, yo lo tenía asumido, de hecho. Pero no lo son. Yo encuentro que Natalia mezcló varias criaturitas en realidad dentro de una. Y yo creo que eso es lo que le da frescura, originalidad, porque se inventó algo. Ya que traje a colación el asunto de que estábamos hablando o destacando vampiros dentro de lo que es cine y televisión y no de literatura, voy a aprovecharme de la ocasión y voy a mencionar 2 vampiras, de hecho, que me gustan mucho, sobre las cuales he leído. La verdad es que dentro de lo que es literatura he tenido, creo yo, más dificultades encontrando personajes vampíricos que me gusten, pero estas 2 que les voy a mencionar son de mis favoritas y cada vez que me toca hablar de libros de vampiros, estos 2 son libros que recomiendo porque de verdad que me fascinan y considero que valen mucho la pena. Pero como ya lo he mencionado en videos míos propios antes, no quiero alargarme demasiado, así que se los voy a hacer lo más condensado posible. Una de mis vampiras favoritas es una que de hecho no recuerdo su nombre, pero es la protagonista de Fangs o Colmillos de Sarah Andersen. Si de casualidad les suena el nombre Sarah Andersen, puede que tengan registrados varios de sus memes o cómics que andan rondando en internet. Hace unos dibujitos bastante simpáticos, cosas con las que es muy fácil identificarse y bueno, básicamente humor. Este libro del que les hablo, Fangs en inglés o Colmillos en español, tiene como protagonista a una vampira de apariencia bastante gótica, y me refiero por los atuendos que utiliza. También ella, como buena vampira, le tiene cierta aversión al sol y si sale de día anda con una sombrilla, anda bien cubierta, obviamente para que no le dé, y también tiene un tipo de sentido del humor que a mí me gusta bastante, que es como un poco humor negro, sarcasmo. Y en este libro ella se involucra y se enamora de un hombre lobo. Es muy tierno y divertido al mismo tiempo. Y la verdad que ella como personaje la encontré genial. Me parece muy divertido leer sus interacciones con este hombre lobo, ver su día a día, su razonamiento. Es muy divertida, es muy entrañable, la verdad. Así que si quieren una vampira pero algo ligero, Fangs o Colmillos de Sarah Andersen me parece ideal. Yo creo que les va a gustar ella como personaje vampírico. Y el otro personaje que quiero mencionar, que también es de un libro favorito, es la vampira protagonista del libro
que se llama precisamente Vampira más que animales, de Julieta Manterola. Y acá no es que no recuerdo el nombre de la protagonista, sino que muy curiosamente, como deciden hacer algunos autores, la autora Julieta Manterola decidió no darle un nombre a su personaje. No conocemos el nombre de esta vampira, lo cual me parece una muy buena decisión y elección, porque hace que para cualquier mujer que esté leyendo el libro sea mucho más fácil ponerse en ese lugar y sentirse un tanto vampira. Es una joven vampira, digo joven porque es transformada al inicio de la historia. Ella tiene 33 años y tiene una vida muy normal, lleva una vida cotidiana como cualquier otra, ¿verdad? Hasta que se encuentra con un vampiro. Después de ella querer esto muchos años, la transforma, y a partir de ahí vemos su vida como vampira, pero siempre desde una perspectiva muy cotidiana, muy humana. No sufre una transformación, digamos, a bestia, ni monstruo, ni nada por el estilo. No, es muy humana. Es verla a ella cómo se adapta, o cómo adapta el vampirismo a la vida humana, por así decirlo. Y me parecen, tanto la historia como su personaje me parecen fabulosos. Así que bueno, insisto, yo ya he recomendado mucho este libro de Julieta Manterola, pero de verdad me parece que vale la pena. Si lo pueden conseguir por el medio que sea, lean esta historia, porque es una vampira que generalmente siento que no vemos personajes como el de ella, y menos uno que tiene este sentido o aspecto de anonimato, porque como les digo, no tiene nombre, no conocemos su nombre. Y las mujeres que tenemos ciertas vivencias en común por el simple hecho de nuestro género, nos vamos a ver bien reflejadas en ella, yo creo. Maravilloso. A ver, por lo general sí trato de tener muy presentes los libros que mencionas, porque no suelo tener muchos acercamientos a obras de vampiros en la literatura, irónicamente. Son muy puntuales, o sea, incluso acceso quizás, porque actualmente, no lo vamos a negar, los libros son muy caros. Son difíciles de conseguir. Entonces tienes que descartar o ir como seleccionando aquellos que realmente consideras que va a valer la pena comprar. Y si me voy a decantar por un libro que no conozco en lo absoluto solo porque es de vampiros, no sé si es mi mejor opción. Entonces suelo ponerlos de lado. Ahora sí me interesa mucho más explorar más vampiros literarios, porque también es lo que más disfruto, leer por sobre ver películas. Prefiero los libros. Pero sí tengo más vampiros cinematográficos. De hecho, La Sed, si bien no lo terminé, me pareció un tipo de vampiro maravilloso. Sí, la verdad que sí, ese libro también lo encontré genial. Yo sí lo terminé y puedo decir que es una historia... combina el vampirismo con el lado humano, y creo que a mi parecer lo equilibra bastante bien, pero la parte vampírica me parece que está muy, pero muy bien hecha. Sí, está muy bien desarrollada, porque además tiene una contextualización histórica muy estable. Entonces, vale la pena. Le tengo visto o puesto el colmillo a Vampire desde hace muchos años. No lo he leído solamente porque no ha caído en mis manos. Fans me causa curiosidad. Creo que simplemente nunca le he puesto mucha atención. Y por ejemplo los que están saliendo ahora, el que tú mencionabas de como reinterpretación de Carmila, el de las novias de Drácula, que no recuerdo cómo se llama, pero se lo vi a Chelo hace poco en publicaciones también. Un legado de sangre, de sí. S.T. Gibson. El reino del vampiro, o ¿cómo se llama este otro? La sangre del vampiro, que también salió hace relativamente poco. Entonces, títulos hay, solamente que uno no se ha dedicado del todo a consumirlos, y eso hace falta. Ahora bien, yo quiero recomendaciones en general, así que por favor pongan en los comentarios todos los vampiros, tanto literarios como cinematográficos, que se les ocurren, porque se necesitan. Ya sean monstruos o vampiros,
da igual, necesitamos buenas recomendaciones, algo a lo que podamos ir, digamos, a la segura, porque como mencionaba Vlad, la verdad que a veces hacer la inversión en un libro es algo que hay que pensar bastante bien. Entonces, si tienen recomendaciones que saben que van a ser infalibles, que se puedan apreciar por un aspecto o por otro, lo que sea, pero please, necesitamos recomendaciones de más contenido vampírico porque a nosotros también nos hace falta un poco más. Sí, a nosotros también se nos agota la sangre de vez en cuando, así que necesitamos más sustento. Pero, ¿qué te parece a ti en general? O sea, yo sé que te quedas con los románticos, yo me quedo con los monstruosos por todas las justificaciones que dimos, pero una conclusión general que sí se asocia mucho a lo que tú ya mencionaste antes, sí es necesario tener ambos. Es muy entretenido ver esa dualidad, es muy entretenido ver vampiros que son humanos, que tienen mucha humanidad, pero cuando se desatan se vuelven monstruosos porque físicamente representa que te entregas a tus instintos. Claro. Entonces está esa doble lectura y la imagen siempre ha sido una metáfora. Se ve en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué Mr. Hyde es mucho más grande, musculoso y feo? Porque representa lo malo. Físicamente y en imagen tú sí representas la emoción. Y eso se ve mucho en diseño de personajes, por ejemplo. Así que es curioso tenerlo más presente. Creo que ya con todo lo conversado y con los diversos vampiros que mencionamos a lo largo de este episodio, podemos dar por concluido esta sesión de Sedientos. Saben que nos pueden encontrar a mí y a Vlad en redes sociales. A mí me pueden encontrar como Isabel Vampir o Lady of Thrills en distintas redes sociales. A Vlad lo encuentran como Vlad Fausto. En todos lados, soy la persona floja que se puso igual en todas partes. No se trata de ser una persona floja, se trata de que yo no soy un camaleón, pero me gusta ir variando cada tanto mis nombres en redes sociales. Los que me conocen y me siguen saben que los cambio con bastante frecuencia. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio de Sedientos, que ojalá puedan rescatar algún personaje por acá, algún libro, alguna serie, película. Si algo no lo han visto, que les cause la suficiente intriga para ir a verlo, ir a consumirlo, y por supuesto quedamos atentos a sus comentarios, ya sean respecto al contenido que conversamos en esta ocasión o para leer sus recomendaciones de vampiros. Muchas gracias por todo y muy buenas noches.